Si sentís que tenés la agenda llena, pero tu negocio no crece más, entonces este video es para vos. Hoy vamos a hablar de cuáles son los 4 problemas más comunes por los cuales los profesionales independientes se mantienen atados a las sesiones 1 a 1, haciendo que se frene su crecimiento real, aunque en sus redes sociales tengan miles de seguidores e incluso autoridad en su nicho. Porque en realidad llenar tu agenda no siempre significa tener éxito. Llenar la agenda significa llegar a un límite, y ese límite es el de tu tiempo, porque cuando estás vendiendo tu tiempo por dinero, llega un momento que no vas a poder escalar más, salvo que tu tiempo así te lo permita. Entonces, primero definir qué es el éxito para uno. Para mí, el éxito no es estar trabajando todo el día, es tener más libertad, más tiempo disponible para poder disfrutar de mi vida, de mis amigos, de mi familia, y que me sigan entrando ingresos pasivos, por decirlo de alguna manera, porque claramente uno los tiene que trabajar igual, pero no estar dependiendo todo el tiempo, 10 horas, 12 horas por día, como trabajan o trabajamos muchos profesionales independientes muchas veces, para poder facturar bien. En este video vamos a empezar a ponerle nombre a cuáles son todos esos bloqueos que tenemos como profesionales independientes, primero para poder reconocerlos y después para poder empezar a transformarlos con intención. La dependencia de las sesiones 1 a 1, el contenido que muchas veces generamos sin ninguna estrategia, la falta de un sistema claro, de una estructura que nuestro negocio pueda replicar, de todo esto y mucho más vamos a estar hablando, así que te invito a que te quedes, a que te suscribas a este canal y actives la campanita, que para vos es un segundo y a nosotras nos ayuda un montón a poder alcanzar a esos profesionales independientes que están necesitando escuchar esto. En este canal vas a encontrar herramientas reales que te sirvan para poder empezar a implementar y monetizar tu presencia digital de forma estratégica y siempre humana. Hoy quiero hablarte de algo que probablemente ya sabes, pero no te animes a decir en voz alta. Y es que ser profesional independiente muchas veces nos requiere un montón de esfuerzo. Estudiaste un montón de años, te capacitaste en la profesión que probablemente te apasione, ojalá que así sea, invertiste un montón de tiempo, invertiste un montón de dinero y lograste algo que no todo el mundo logra, que es tener la agenda llena. Es un gran hito, pero ¿realmente te preguntaste alguna vez si tener tu agenda llena significa tener éxito? Porque muchas veces llenar la agenda suena muy lindo, pero se termina volviendo una jaula. Es un modelo agotador, aunque es rentable, pero si no trabajás, no facturás. Y por mucho que vos ames lo que haces, sabés que eso tiene un límite mental, físico y emocional. Un día te das cuenta que tu tiempo es tu cuello de botella. No podés atender más, no podés dar más turnos. Y aunque tu calendario o tu agenda esté repleta, vos no te sentís del todo libre. Y hoy quiero que hablemos de esto sin culpa, sin juicios y sin presión. Porque la realidad es que para poder cambiar algo, primero hay que poder reconocerlo y visualizarlo. Soy Maggie Núñez, creadora del método Brandify, y en este video te voy a compartir lo que a mí me funcionó y lo que no me funcionó para construir un negocio que sea sólido y rentable. Y sí, yo también soy profesional como vos, hice una carrera universitaria y estudié muchísimos años para tener un título creyendo que con eso ya estaba, y la realidad es que no. Para lograr la vida libre que yo quería tener, el título no me alcanzó. Y acá te vengo a contar cómo lo hice y cómo lo podés hacer vos. Y esta es la paradoja del profesional independiente que tiene la agenda llena en el plano presencial, en el físico. Está lleno de trabajo, pero vacío de tiempo. Un profesional que logró estabilidad, pero no un crecimiento real. Y ahí es cuando empieza esta pregunta que nos empieza a dar vuelta muchas veces en la cabeza de ¿esto es todo? ¿O habrá algo más? Porque vos en el fondo sabés que tu conocimiento, ese que tanto te costó adquirir, vale mucho más en realidad que lo que hoy estás pudiendo cobrar por una hora de tu tiempo. Y aparte que también podrías estar llegando a muchas más personas que la que tu horario acotado te permite. Y sabés que hay un montón de gente allá afuera que necesita escucharte, aprender de vos, sentirse acompañada. Pero también sabes en el fondo que si vos seguís haciendo todo solo, va a ser muy difícil que puedas llegar a esas personas, porque nunca vas a tener ni el espacio ni la energía para poder hacerlo. Y acá en este punto es donde suele aparecer la frustración más grande, porque seguramente sos un profesional excelente, tenés buenos resultados, las personas que van a tu consulta quedan conformes con tu trabajo y te recomiendan, o sea, generaste
generas transformaciones reales, pero todo esto queda limitado a esas personas que pueden ir solamente a tu consulta. Mientras tanto ves a tus colegas que muchas veces tienen menos experiencia y menos formación que vos, pero como tienen una presencia digital que es más sólida y tienen una marca personal estratégica, venden programas, mentorías, workshops, y te sentís un poco frustrado. Y un poco eso choca, porque vos sabés que también podrías estar ahí, que tenés el conocimiento para hacerlo, que incluso tenés la autoridad, pero no sabés cómo. Hoy vamos a hablar de todo esto. Como te contaba, vamos a trabajar sobre los 4 problemas más comunes para primero ponerles nombre y identificarlos, así podemos empezar a resolverlos. El primer gran problema del que te quiero hablar es este, de que tu tiempo es finito. Sí, Maggie, obvio, pero por más obvio que suene, muchas veces lo ignoramos hasta que nos explota en la cara. Porque claro, durante mucho tiempo tener la agenda llena era el objetivo. Ese era un indicador de éxito. Si tenías la agenda llena, significaba que te buscaban. Si te buscaban eran porque hacías las cosas bien. Y sí, es verdad que no cualquiera llega ahí. Pero una vez que tenés la agenda llena, te das cuenta que esa misma agenda que antes validaba tu trabajo, hoy se convierte en tu límite más grande. Porque no podés meter más turnos. No podés hacerlo sin sacrificar o tu tiempo libre, o tu familia, o a tus amigos, o a tu propio bienestar. Y ahí es cuando empieza esa tensión interna entre sentirte orgulloso por lo que lograste y por otro lado estar frustrado por darte cuenta que estás en un modelo de negocio que depende 100% de tu presencia física, o sea, 100% de vos. Y no importa cuánto subas tus precios o cuánta demanda tengas, siempre que vos intercambies tu tiempo por dinero vas a tener un techo. Es un tope que tarde o temprano te va a incomodar. Y esto no se trata solo de dinero, se trata de libertad, de la libertad de poder elegir cómo pasar el tiempo de nuestra vida. Y no te estoy hablando de dejar de atender para siempre, ni siquiera te estoy hablando de dejar las sesiones 1-1 si eso te gusta, porque hay muchas personas que se sienten muy cómodas y les encanta estar frente a un otro y tener ese espacio y eso está bien. Simplemente te estoy hablando de dejar de depender de eso exclusivamente. Que puedas trabajar así, pero a su vez tener ingresos pasivos, incluso si no estás frente al cliente. O sea, construir otras formas de ofrecer tu conocimiento y poder impactar a más personas sin tener que multiplicar tus horas de trabajo. Este es el primer gran problema y es el más difícil de superar porque en realidad toca una fibra profunda. Esa que nos enseñaron toda la vida de que estar al tope es ser un mejor profesional, es tener un montón de éxito. Y eso es una mentalidad que nos limita. Hay que trabajar mucho la mentalidad para sentirse cómodo y no culpable trabajando poco y ganando muy bien. Este es el problema que es más difícil de atravesar porque nos obliga todo el tiempo a estar trabajando sobre nuestra máxima capacidad operativa sin tener tiempo para pensar, para crear, para estructurar otras cosas. El segundo gran problema es esto que también ya venimos hablando, que es la dependencia de las sesiones 1-a-1, ¿no? Donde una persona es 1 hora de tu tiempo. Porque aunque hoy tengas una comunidad grande y te lleguen consultas todos los días, la forma en que facturás depende exclusivamente de que alguien agende un turno con vos. Y al principio esto no parece un problema, al contrario, es validación pura. Son personas que confían en vos, que te buscan, que pagan por tu tiempo y que incluso te recomiendan. Es la base de cualquier práctica sólida, está bien, pero después no termina de convertirse en una trampa sutil, porque en realidad ese 1-1 no solamente se convierte en tu única vía de facturación, sino que se convierte también en tu única estrategia. Te acostumbras a medir el éxito por la cantidad de sesiones vendidas. Tu cabeza está configurada de esa manera, para llenar turnos. No solo para llenar turnos, sino para evitar tener espacios vacíos en la agenda. Y eso te consume. Y no solamente te consume tiempo, te consume energía mental, porque mientras más estés ocupado atendiendo a esas personas, menos tiempo vas a tener para poder crear otras cosas. Y vos eso lo sabés. Sabés que perfectamente podrías estar creando un workshop, armar un curso, vender un programa grupal, porque tenés el conocimiento, tenés las herramientas, también tenés la experiencia, pero cada vez que lo pensás, eso se choca con la realidad de tu día a día. La realidad de que estás todo el día haciendo cosas y entre atender a los pacientes o clientes, responder mensajes, coordinar pagos, contestar dudas,
no te queda nada. Y claro que hay valor en el 1-1, no es eso a lo que me estoy refiriendo, simplemente que hay otras formas de hacerlo que no sean solamente en vivo, personalizado y agotador. Tu conocimiento vale más que tus horas y tus ideas pueden llegar a muchas más personas si encontrás una forma de empaquetarlas de manera estratégica. Y se trata de no depender solamente de eso para que tu negocio funcione, porque si el día de mañana el 1-1 se cae como pasó en pandemia, por ejemplo, entonces te quedaste sin negocio, si no tenés algo digital que sea sólido. Y el tercer problema que ahora quiero que miremos de frente es la presencia digital sin estrategia. Y acá no estoy hablando de alguien que no tiene presencia en redes, no. Vos ya tenés una comunidad y es una comunidad de personas que te escuchan, te consultan y confían en tu experiencia. Y ya lograste algo con lo que muchas personas sueñan, que es construir una audiencia que te presta atención. Pero la atención no es lo mismo que la conversión. Y ahí está el problema, porque tener un montón de seguidores no es sinónimo de tener un negocio que sea sólido y rentable. Saquémonos de la cabeza el tema de que cuanto más seguidores tenemos, mejor nos va, porque eso no es real. Al contrario, muchas veces cuentas con pocos seguidores venden mucho más que otras cuentas que son virales. Y compartir contenido porque hay que estar no es lo mismo que construir una marca personal que sea sólida. Porque la realidad es que sí, nadie nos enseñó cómo hacer contenido con estrategia y pensado para conectar una comunicación específica directamente, por ejemplo, con nuestra oferta. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Improvisamos. De repente subimos un montón de contenido, de repente tenemos la agenda llena y no subimos nada por un par de semanas. Nos inspiramos y creamos un montón de cosas y después nos aburrimos y no hacemos más. Y el resultado de esto es que tenés seguidores, pero no tenés clientes digitales, tenés un montón de visualizaciones, pero no tenés ventas, tenés algo de contenido, pero no tenés una estrategia. Y lo mejor de todo es que se puede resolver. Primero lo que tenemos que hacer es admitirlo. Hoy tu presencia digital no está trabajando para vos y no solo que no está trabajando para vos, sino que no refleja tu verdadero nivel. Y mientras no tengas una estrategia clara, vas a seguir siendo invisible para esas personas que más necesitan lo que vos haces. Y el cuarto y último problema del que vamos a hablar hoy es no tener un sistema real que trabaje por vos y que te permita escalar tu negocio sin agotarte en el intento. Porque podés tener la mejor formación, la agenda llena, contenido más o menos prolijo, personas que te elijan, pero la realidad es que si no tenés un sistema armado, procesos que se llevan a cabo reiteradamente, entonces vivís en modo supervivencia. Porque todos sabemos que un negocio que depende de vos en cada paso no es un negocio, es un autoempleo. Vos sos la marca, el producto, el servicio, el community manager, el diseñador, el vendedor, el que atiende a los clientes, o sea, todo pasa por tus manos. Todo depende de tu tiempo y de tu capacidad operativa. Todo se sostiene en tu tiempo y en tu capacidad para resolver 1000 cosas a la misma vez. Y todo esto te quema, aunque no puedas o no quieras admitirlo, llega un punto que no podés más. No tenés espacio mental para crear nada nuevo, no podés planificar a largo plazo, no podés sentarte a pensar en una estrategia. Y así se te va un día, se te va un mes, se te va un año y te das cuenta que sí creciste en facturación, pero no en libertad. Ganás bien, pero vivís con la agenda al tope. Tenés comunidad, pero no sabes cómo hacer para convertirla en un negocio que te genere ingresos de forma constante. Y eso es lo que más frustra, en realidad. Lo que más nos frustra a todos, ¿no? Yo también pasé por esa frustración, la frustración de saber que podría estar haciéndolo, podría escalar perfectamente, tener más impacto y llegar a más personas, pero no tener una estructura como para hacerlo, no saber cómo. Porque la realidad es que vender algo online no es cuestión de subir un posteo o una historia y esperar a que se agoten los cupos. No, eso requiere una planificación, una estructura, una estrategia y un seguimiento. Y ahí es donde muchos se quedan estancados. ¿Por qué? Porque delegan de a pedazos. Entonces, contratan a alguien para que les maneje el Instagram, contratan a otro para que les haga el diseño de la marca, contratan un Ads Manager o un Trafficker para que les ponga publicidad, pero todas estas cosas no están conectadas entre sí por una misma estrategia. Entonces, ¿cómo te terminas sintiendo? Igual de frustrado. Y ahí, ¿qué pasa? Aparece la desconfianza en el marketing. El marketing es mentiroso, el marketing no sirve, ya intenté y no me sirvió, y en realidad no, en realidad todo eso tiene que estar conectado por una estrategia integral
que te permita tener un sistema. Basta de esa sensación de haber tirado la plata. La plata no se tira, se invierte. Hay que ver cómo la invertimos. Podemos invertir bien o podemos invertir mal, pero invertir siempre es la mejor decisión. Y hoy en realidad lo que más quiero que te lleves de este video es la idea de que necesitas un sistema, y es un concepto que a mí me costó muchos años entender. Yo creía que haciendo un poco de acá, un poco de allá, un poco acá, lo iba a lograr, y la realidad es que no. La realidad es que si no hay procesos establecidos claros que unifiquen todas las patas de lo que es el negocio digital, es imposible crecer. Y si mientras escuchabas todo esto que yo te estaba contando sentías que resonaba con lo que pasa en tu día a día, déjame decirte que esto no siempre tiene por qué ser así. Porque como bien sabemos, todo se puede resolver, nunca es tarde para empezar. Hoy es mucho mejor que mañana, así que no te preocupes, no sientas que estás llegando tarde, al contrario, no te olvides que en los próximos años todo esto, lo tecnológico, la presencia digital va a seguir creciendo, entonces estás en la cresta de la ola como para poder subirte ahora, dejar de depender solamente de tus sesiones, poder tener una presencia digital que sea sólida, una marca personal que te represente, que muestre la autoridad y el conocimiento que vos realmente tenés. Todo eso es re posible. Tener un sistema armado, pensado, estrategia que te permita escalar y aumentar tus ingresos, que sin ir más lejos lo que todos queremos con nuestro trabajo, ¿no? Para poder también tener un montón de libertad de tiempo. Y parece idílico o fantasioso, yo mucho tiempo lo vi así, cuando escuchaba a otras personas hablar de esto, sentía que sí, quería eso y entendía lo que estaban diciendo, pero no lo sentía posible para mí, y la realidad es que hoy te puedo decir que sí, que es posible para vos si lo trabajás, así que no es tarde para que consigas eso que querés. Por eso en los próximos videos te voy a ir contando cómo hacer para monetizar tu presencia digital, cómo construir esa estructura y cómo poder transformar tu comunidad en ingresos que sean sostenibles, que sea rentable. Así que si querés acompañarme en todo este proceso, te invito nuevamente a que te suscribas al canal, actives la campanita, que te lleva unos segundos, y para mí es muy importante porque esto recién empieza y quiero que tengas todas las herramientas que tu negocio y tu tiempo se merecen.